Es un honor poder compartir con ustedes esta vez un poquito un resumen de un tema que desarrollé en la serie de libros para entender que promociona el IFET o que ha llevado adelante el IFET, y es cómo se eligen las autoridades municipales en nuestro país. Y en esto tenemos un hito, que fue la promulgación del Código Municipal en el año 1998. Anteriormente, como sabemos, el Tribunal Supremo de Elecciones nace con la Constitución de 1949 y a partir de ahí, desde el año 53 y posteriormente, cada 4 años a partir del año 62, se han realizado elecciones en una única fecha, o se venían realizando elecciones en una única fecha, pero ahí se elegían absolutamente todas las autoridades de elección popular. Primero, quienes iban a ocupar la presidencia y vicepresidencia de la República, todas las diputaciones a la Asamblea Legislativa, y a nivel local se elegían en una sola papeleta las regidurías para todos los consejos municipales del país y las sindicaturas, que es el representante distrital ante el Consejo Municipal. Todo esto ocasionaba varias quejas y varios debates durante muchísimos años, porque se decía que los representantes a nivel local, es decir, para las municipalidades y a nivel de los distritos, se veían, mejor dicho, no se veían, eran invisibles ante la competencia electoral que generaban las candidaturas a presidencias de la República y las candidaturas a las diputaciones de la Asamblea Legislativa. Bueno, esta lucha o esta aspiración de muchas personas tiene su punto de logro en este Código Municipal del año 1998, porque ahí por vez primera se establece la posibilidad de que las autoridades a nivel local se elijan en unas fechas separadas. ¿Separada de qué? De la elección de presidencias y las diputaciones, de la presidencia y las diputaciones. La primera vez que sucede eso, que iba a suceder, fue para el año 2002. Pero en este Código Municipal, lo único que se establece es que se van a elegir el primer domingo de diciembre del mismo año donde se elegía la presidencia y las diputaciones, en fecha separada, varios puestos, pero no todos. ¿Cuáles fueron esos puestos? Primero, esto es otro logro también del Código de 1998, las alcaldías municipales y sus suplencias. Esto era un cargo nuevo de elección popular. ¿Por qué? Porque anteriormente se conocía como Ejecutivo Municipal y era electo por el mismo Consejo Municipal. Entonces, a partir de este Código del 98 pasa a ser un funcionario de elección popular, ese funcionario ejecutivo de las municipalidades, es decir, lo que es el presidente para el país va a ser el alcalde para el cantón, es el que ejecuta también las decisiones del Consejo Municipal. Y otros funcionarios que se iban a elegir en esta fecha separada eran otros cargos también nuevos de elección popular, los consejos de distrito. No eran cargos que no existían, sí, también habían consejos de distrito en el pasado, antes del 98, pero los elegían también otro tipo de entes, no directamente el pueblo. Entonces el pueblo va a elegir un consejo ahora en cada distrito administrativo de 5 miembros, y uno de esos miembros va a ser siempre el síndico, tanto 5 propietarios como 5 suplentes. Pero además hay 8 distritos donde funciona un órgano especial, que se llaman consejos municipales de distrito. En estos distritos tienen la particularidad que estos consejos también toman decisiones, también pueden ejecutar actos. ¿Por qué? Porque tienen la característica de que son distritos muy alejados de la cabecera del cantón, como Cóbano, Lepanto, Montezuma, entre otros, Monteverde. Entonces, ahí cuesta mucho obtener los servicios de las municipalidades, por eso es en un pequeño consejo, y como es un pequeño consejo que ejecuta, pues también necesitan un funcionario ejecutivo, y este también se creó por el Código del año 98, a la que se le llamó, intendente. Este intendente va a ser las veces del alcalde, pero a nivel de estos 8 distritos donde funcionan los consejos municipales. Entonces, en resumen, ese primer domingo de diciembre que establecía el Código Municipal del 98, donde eran elecciones separadas, eran para los puestos de alcaldías, para los consejos municipales de distrito, para los consejos de distrito y para las intendencias. Pero entonces el tribunal, al ver esa ley, nota que hay una precisión que realizar, y es que la ley no establecía cuándo se iban a elegir los síndicos.
al ser el síndico miembro del Consejo de Distrito o del Consejo Municipal de Distrito, en los dos casos funciona igual, el tribunal vía resolución, concretamente la resolución 1734-E-2001, establece que también los síndicos se deben elegir en la misma fecha que se eligen los demás miembros de esos consejos distritales. Entonces, en esta primera elección que se lleva a cabo en el año 2002, por primera vez se van a elegir 4.900 cargos únicamente de autoridades locales. Teníamos 81 cantones, entonces ahí se elegían las 81 alcaldías, 162 alcaldías suplentes, porque eran 2 por cada una de las alcaldías, 464 síndicos propietarios e igual número de suplentes, 1.828 concejales de distrito y la misma cantidad de concejales de distrito suplente, 32 concejales municipales de distrito propietarios y 32 suplentes, más 8 intendencias. Esto fue lo que suma los 4.900 cargos que por primera vez elegimos en el 2002. Y esa elección se va a repetir también 4 años después, en el 2006. Pero una característica de esta elección del 2002, como podíamos ver en una filmina, fue su alto abstencionismo. Casi un 20% fue la participación electoral nada más. Es decir, solo 2 de cada 10 costarricenses fue a votar en esas elecciones. El abstencionismo rondó en esas elecciones alrededor del 80%. Todo esto empezó a preocupar a muchas personas y se empezaron a debatir qué cambios se podrían realizar para poder revitalizar esas elecciones, es decir, para que más personas pudieran participar. Dentro de los aspectos negativos que se estimaron había reformar, estaban, por ejemplo, la fecha. Se decía que hacerlas en diciembre no era una fecha adecuada. Primero, porque todavía estamos en época lluviosa. Ya en el 2012 tuvieron que suspender algunas elecciones. Segundo, porque es una fecha donde las personas están más enfocadas en otras cosas. Pago de aguinaldo, salida de colegios y escuelas, preparándose para los regalos de diciembre, etc. Y por otro lado estaba la preocupación de que los regidores estaban eligiendo en una fecha, los regidores en el 2012 eligieron en febrero, siempre junto con los diputados y la presidencia de la República, y los demás cargos en diciembre. Entonces, todo este movimiento también lleva a la adopción de una serie de reformas que se dan con la ley número 8611 del 12 de noviembre del 2007. Ahí reforma varios artículos del Código Municipal, donde lo principal es, número 1, pasar las elecciones a medio periodo, es decir, que se celebren también en el mes de febrero, pero 2 años después de las elecciones presidenciales y de diputados. Por otro lado, que todos los cargos se elijan en la misma fecha. Eso era importante y eso lo precisa también una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, la 405-E8 del 2008, a la luz de toda la intención legislativa de correr estas elecciones a medio periodo, porque ya estábamos con 2 años de diferencia. No podían elegir el alcalde en una fecha y los regidores en otra fecha, si era todo parte del mismo gobierno municipal. También se dieron algunos cambios en lo que son las alcaldías. Ya no se le va a llamar alcaldías suplentes, sino vicealcaldías, y se establece en la ley una serie de funciones que tiene que desarrollar el vicealcalde o vicealcaldesa primero. Pero también esto no fue la única legislación que afecta a estas elecciones, sino que también se crea el nuevo Código Electoral se promulga en el año 2009, concretamente en el mes de septiembre. Y aquí también tiene una particularidad que va a ir en la línea de reforzar o de darle mayor bagaje a las elecciones a nivel local, y era que una de las críticas era que carecían de financiamiento público. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos que participaban en estas elecciones no tenían oportunidad de que el Estado les reconociera parte de los gastos efectuados en sus campañas o en sus actividades proselitistas. Acá en este nuevo Código Electoral del año 2009 se establece que de la contribución estatal a los partidos políticos, el equivalente a un 0,03% del Producto Interno Bruto se va a utilizar exclusivamente para financiar la participación de los partidos políticos en estas
elecciones a nivel local. Y otro dato importante que se da en el nuevo Código Electoral es la obligación de aplicar los principios de paridad y alternancia en materia de género en estas elecciones municipales y en todas, ¿verdad? Pero esto marca entonces también otro cambio importante y de acuerdo con resoluciones del tribunal, este cambio se va a dar por primera vez para el 2016, es decir, con el anterior formato de elecciones en el mes de diciembre, celebraron elecciones 2002, 2006 y la última fue en el 2010. ¿Por qué siempre en diciembre del 2010 ya se habían dado estos cambios legislativos? Bueno, porque se estimó que las autoridades cuyo mandato vencía en el 2010 habían sido electas en el 2006, es decir, anterior a las reformas legales, entonces no era viable que en el interín se cambiaran las reglas. Por eso el tribunal establece un transitorio y una interpretación para que después del 2010, se les prorrogó el mandato a quienes salieron electos en ese año hasta el 2016, que era cuando se iban a celebrar de nuevo elecciones municipales, pero ya todos los cargos, incluyendo regidores en la misma fecha, el primer domingo de febrero, 2 años después de los nacionales, y con financiamiento estatal. Esperaban que se diera esto, un revitalizamiento, se revitalizaran, estas elecciones y sobre todo desde el punto de vista de la participación, porque si bien elección tras elección había existido un aumento en el nivel de participación, es decir, había una constante en la disminución del abstencionismo, era muy poca, en realidad eran un par de puntos porcentuales a lo sumo. Entonces se pretendía que con esto no solo los partidos pudieran destinar más recursos para sus campañas de proselitistas y que se pudiera difundir más la necesidad de estas elecciones, por supuesto que la elección de regidores también contribuyeran sus candidatos a que fueran más personas a votar y a la vez también por el hecho de estar en el mes de febrero, que ya tradicionalmente es cuando se vota. Bueno, un punto importante es que sí se da un aumento en la cantidad de cargos a elegir. Recordemos que para el 2002 habían sido alrededor de 5.000 cargos los que estaban en disputa, Ya para las elecciones del 2016 fueron 6.069 cargos los que se sacaron a elegir o los que debieron elegirse el mismo día, porque aparte de los anteriores fueron los consejos, los regidores, propietarios y suplentes. Entre estos dos son más de 1.000 nuevos cargos que se hacían junto con los demás. Y por supuesto, ya habían más distritos administrativos y cada distrito administrativo implica 10 cargos adicionales. Pero lo importante que fue, bueno, sí se dio un efecto en el aumento de la participación, es decir, se disminuyó el abstencionismo, dio un salto mucho mayor al que se había venido dando en las 3 elecciones anteriores, pero tampoco el que se esperaba. Es decir, la participación electoral pasó de un 27.9% en el 2010 a un 35.4% en el 2016, todavía muy por debajo de la participación que se da, por ejemplo, en elecciones nacionales, que ronda el 70%. Es decir, estamos a la mitad de la participación de una elección nacional. Sin embargo, con esas reglas ya celebramos 2 elecciones, la del 2016 y la pasada del 2020. Elecciones que han supuesto todo un reto logístico para el Tribunal Supremo de Elecciones, porque nunca antes se habían tenido que elegir tantos cargos el mismo día, tantas papeletas para una misma elección y sobre todo aumentó significativamente la cantidad de partidos políticos y candidaturas presentadas por estos. Bien, este es el panorama de cómo los elegimos o cómo se presentan a elección, pero ¿cuál es la forma en que sabemos quién sale electo? O sea, tenemos los candidatos y tenemos los partidos que los representan o que los proponen, mejor dicho, pero ¿cómo se eligen esas personas? Que es el punto central de nuestro tema. Bueno, igual que como elegimos a diputados o como elegimos al presidente de la República. Es decir, se aplican los mismos sistemas. En el caso de los alcaldes, en el caso de los síndicos o de los intendentes, se aplica el principio de mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que gana el puesto la persona que más votos obtiene. Así de sencillo. Aunque sea un voto más, ese le da el puesto, ¿verdad? Ahí no importa cuánta gente fue a votar. Ojo,
porque eso sí es una diferencia fundamental con el cargo a la presidencia de la República. Para elegir presidente, esa mayoría tiene que por lo menos superar el 40% de los electores que fueron a votar. Pero en este caso, no existe un límite o un techo sobre de porcentaje para que se declare electo. ¿Qué pasa en el caso de la presidencia de la República? Bueno, en ese caso hay que ir a una segunda ronda de elección. Pero en este caso no. Ese es el problema de la participación. Es decir, con solo un 10% que vaya a votar o un 20% que vaya a votar, y si de ese 20%, un 5% es el que elige al cargo, el que gana el puesto del de alcalde, pues esa persona queda electo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Llevándolo al límite, si solo una persona va a votar y esa persona vota por ese alcalde, ¿gana el puesto? Sí, gana el puesto. Esas son las reglas que tenemos a nivel local. Los otros órganos, que son más deliberativos, que son los consejos, tanto a nivel municipal como a nivel distrital, se eligen por el mismo principio que elegimos a los diputados a la Asamblea Legislativa. Es por un sistema proporcional que conocemos como sistema de cociente y resto mayor, ¿verdad? Es decir, se hace una operación aritmética entre el total de personas que fueron a votar, los votos totales entre los puestos a elegir para sacar una cifra que le llamamos cociente, y se declaran electos tantos candidatos como cocientes haya obtenido ese partido. Los que queden puestos sin llenar se basa por el resto mayor, que es la cantidad de votos que obtuvo cada partido. Esto lo pueden ver un poquito más en detalle en el artículo, en el libro que está disponible en la página web del tribunal, que es www.tse.go.cr. Un cambio importante que se me había ido es que también los intendentes, con las nuevas reformas legales que se dan a finales de la primera década del año 2000, ya van a tener un suplente. Antes, de acuerdo con el Código del 98, solo se elegía el intendente. Bueno, a partir del 2016 se eligió un intendente y su suplente. Por eso entonces también abonó a la cantidad de puestos a elegir en estas elecciones. Este ha sido básicamente el resumen del artículo que está en esta serie para entender que tiene el IFET. En ese mismo artículo hay incluso ejemplos de cómo se obtienen esos cocientes, de qué es el subcociente, que es una barrera para acceder a un cargo, y más o menos cómo se determina una elección. Pero también en la página web pueden encontrar información ya real, es decir, ahí en la serie, en el artículo de Para Entender, ponemos ejemplos, pero con las votaciones que tenemos ya las reales, tanto del 2016 como del 2020, a quien que le interese puede ver exactamente cuántos votos obtuvo cada partido en un cantón, cómo se sacaron los cocientes, cuántos representantes obtuvo, y ahí, porque es un poquito complejo, sobre todo la determinación de los puestos a elegir en estos consejos, pero ya con los ejemplos de acuerdo a votación, pues se va facilitando el determinar exactamente cuántos puestos corresponden a cada partido político. Creo que también en la página web van a encontrar muchas otras información importante para ver cómo se ha movido la elección en los diferentes cantones de nuestro país, y espero que haya podido quedar claro toda esta explicación. Muchísimas gracias.